¿Ven la diapositiva? Para continuar. Sí, profesor. Ya. O el mueble también está, lo que pasa es que yo no corto el fondo, pero se te hace una parte. El mueble también tiene un rey arriba en su cabeza y el rey también lo. Ya, a ver. Entonces. Vamos a ver, está fallando esto acá. Ay, amigo. Entonces, nos toca la contabilidad analítica o cuenta de costos. En estas cuentas de costo, ¿no? Son las cuentas que representan o están identificadas con los costos en que incurren las empresas para producir y comercializar bienes y o servicios. Son de carácter interno y las empresas estructuran sus cuentas según sus necesidades de información y de organización. Se ha reservado para estas cuentas el elemento 9. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las cuentas que pertenecen al elemento 9? ¿Quién me indica, por favor? ¿Quién tiene el plan contable? A ver. Profesor, ¿puede volver a repetir lo que me ha dicho? ¿Quiénes conforman el elemento 9 en el plan contable? Profesor, no hay, creo. No hay, ¿cómo no va a haber? Gastos en función, profesor. Martín, ¿hay elemento 9? Sí hay elementos. Profesor, ¿este es de la contabilidad analítica de explotación? Sí. A ver, Martín, ¿quién interviene en la cuenta 9? Profesor, son las cuentas reflejadas. Costos por distribución, costo de producción, centro de costos, gastos de administración, gastos de ventas, inventarios permanentes, gastos financieros, diferencias de incorporación, gastos de crédito y cobranzas, resultados analíticos, gastos por reclamaciones, enlaces internos y gastos de almacén. Claro. ¿Quién dijo que no había? ¿Quién dijo que no había? Ya. Todas estas cuentas del elemento 9 son cuentas de costos. Acá intervienen, acá se registran todas las operaciones que uno realiza en función a costos, ¿no? ¿Cuánto costo de ventas? ¿No? Ahí dice costo de ventas, costo de compras, creo que más decía. Todo lo que interviene en la producción, lo que te cuesta a ti comprar, lo que te cuesta a ti vender, lo que te cuesta a ti pagar, todas esas cuentas entran ahí, en el elemento 9. ¿Ya, chicos? Las cuentas de orden o de control, ¿no? Agrupa las cuentas que representan compromisos o contingencias que dan origen a una relación jurídica con terceros, sin aumentar ni disminuir el patrimonio de la empresa ni influir en sus resultados, pero su ejecución eventual podrá significar una modificación en la situación financiera de la empresa. Estas cuentas no han sido normadas, por lo que las empresas tendrán que establecer su estructura de acuerdo a su organización y a sus necesidades de registro contable.
para estas cuentas se han reservado la clase C. Como le decía hace un momento, en estas cuentas las empresas adecuan el plan contable a las operaciones que realizan estas empresas, ¿no? Todas las operaciones, ahí se realiza cuentas que no encuentran en el plan contable de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al rubro, de acuerdo a las operaciones que realiza, ahí podemos registrar estas operaciones, ¿ya? Entonces, normalmente estas cuentas sirven para, por ejemplo, por el tipo de cambio, ¿no? Hay cuentas que manejamos en dólares, hay operaciones que manejamos en dólares, y ustedes saben que el tipo de cambio fluctúa de un día a otro, o financieramente el tipo de cambio en el día varía hasta 3 oportunidades, ¿ya? Entonces ahí pueden ingresar este tipo de operaciones en el cual por tipo de cambio hay una diferencia y no cuadra un balance, o no cuadra el debe con el haber. Entonces podríamos cuadrarlo utilizando este tipo de cuenta. ¿Ok? Este es el cuadro de clasificación de las cuentas del balance general. En el elemento 1 entra el efectivo y el equivalente de efectivo, inversiones financieras, cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar personal, tenemos cuentas por cobrar diversas, cuentas por cobrar servicios y otros contratados por anticipado, estimación de cuenta de cobranza dudosa. En la cuenta 2 ya está la cuenta de mercadería, la más importante, ¿no? Mercadería, productos terminados, subproductos, productos en proceso, materias primas, materiales auxiliares, envases y embalajes, activos no corrientes, existencias por recibir, desvalorización de existencia. En el elemento 3 tenemos la cuenta 30, que es inversiones inmobiliarias, activos adquiridos en arrendamiento financiero, inmuebles, de equipo, activos biológicos, desvalorización de activo inmovilizado, activo diferido, otros activos, depreciación, ¿no? Esas son las cuentas del activo. Las cuentas del pasivo. Profesor, ¿Sí? se escucha música, no se escucha nada. Música, pero no, en casa no hay música. Se escucha música y no se escucha nada. ¿Así? Música, pero no tengo. Qué raro, porque no tengo nada abierto más que las diapositivas. ¿Se sigue escuchando música? Ya no, profesor, pero sí se escuchaba. Qué raro, de otro audio será, porque el mío no era. Ya, bueno, entonces, esa es la cuenta del activo. Las cuentas del pasivo, ya en la que entra el elemento 4, dice los tributos, las remuneraciones, las cuentas por pagar, obligaciones financieras, provisiones. En el elemento 5, que es cuenta del patrimonio, tenemos el capital, acciones de inversión, capital adicional, resultado realizado, excedente de evaluación, reservas y resultados acumulados. ¿Ya? Y las cuentas, en otro cuadro de clasificación tenemos las cuentas de ganancias y pérdidas, ¿no? Ahí encuentran las cuentas de gastos por naturaleza, las cuentas de ingresos por naturaleza, las cuentas de saldo, intervención de gestión y determinación de los resultados del ejercicio. Ahí están los elementos 6, 7 y 8, en el cual entra la cuenta 6, todo lo que es compra de mercadería, gasto de personal, gasto de servicios prestados por terceros, gastos por tributos, ventas. De la cuenta 8, el 87, participaciones de los trabajadores, el 81, impuesto a la renta, ¿no? Y esas son cuentas de ganancias y pérdidas. Todo esto en el balance general, en los estados financieros,
va a representar las ganancias o pérdidas. Ya en el elemento 9 todavía, elemento 0, tenemos el elemento 9, el elemento 0, ¿no? Donde ahí se registra, como hemos hablado, dependiendo a los movimientos que realiza la empresa. Como le decía, en la clase anterior empezamos a ver un tema de asientos contables. Si recuerdan, si yo quiero comprar una mercadería al contado, ¿cuál eran las cuentas contables que utilizamos la semana pasada? ¿Quién me indica? Si yo compro, como decía, 10,000 polos a 35 soles cada uno, más IGB, ¿cuáles son las cuentas contables que se usaban? 0,42. ¿Me estás preguntando o me lo estás diciendo? 60, profesor. 60. ¿Qué Sí, más? compra. La 40, la 42, profesor. Y la 60. 60, ¿qué era? 61. ¿Compras? Compras. 60. ¿La 40 qué era? Tributos por pagar. Tributos por pagar. ¿Y qué más era a la 42, no? Cuentas por pagar por comerciales. ¿Ves? Ya ve, entonces, todas estas operaciones se utiliza codificando utilizando el plan contable, utilizando estas codificaciones que el plan nos da, ¿no? Si fuera al revés, nos quedamos ahí, ¿no? Las ventas, ¿qué cuenta utilizarían? La 70, ¿verdad? 70. ¿Qué más? La 12, la 40, profesor. 70, 40. ¿Y la 12 cuál es? Cuenta por cobrar. ¿Qué significa esas 12 cuentas por cobrar comerciales? Esa cuenta por cobrar significa Que me va a pagar el proveedor. que te va a pagar el cliente, no el proveedor. El proveedor nosotros le pagamos al proveedor porque nos está proveyendo. ¿Ya? Entonces, ¿quiere que empecemos? ¿Les seguimos enseñando el tema de las cuentas que nos quedamos en la clase anterior o lo dejamos ahí? Porque supuestamente Sí, de aquí profesor. seguía el tema de las cuentas, ¿no? Sería más probable que nos, o sea, nos siga Expliquen, enseñando. expliquen, doctor. Estoy enseñando, profesor. Estoy enseñando, profesor. Ya. Vamos a ver. Vamos a buscar la diapositiva. Mira, en la clase anterior nos quedamos ahí, ¿no? Nos costó un poco de tiempo avanzar por el tema de que es algo nuevo para ustedes. Pero cuando ustedes sean ya administradores de empresas, cuando venga el contador con las cuentas contables, todo Profesor, eso, disculpe, tengo una pregunta. ¿Por Dime. qué en el tributo lo pone en el debe, en el haber y se tiene que ir en el debe? ¿tú estuviste en la clase anterior? Porque he estado mirando y no cuadra bien. Pues, ¿tú estuviste en la clase anterior? Sí, profesor. ¿Y te acuerdas por qué dije que por qué lo había puesto ahí? No recuerdo, profesor, por eso he estado mirando, ya que he hecho los ejercicios también y por eso. Yo estuve preguntando, en la primera asiento contable le pregunté dónde iba cada uno de ellos. Y el de 63,000, que es de tributo, lo puse ahí a propósito para saber si es que ustedes estaban atentos a la clase anterior y es que si iba en el debe, en el haber. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, Martín, que pregunté, no? Sí, profesor, se preguntó.
Ah, entonces, ¿dónde estabas tú? Ya, pero sí, los 63.000 de los tributos van en el debe, no van en el haber. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profesor. Ya, entonces. En el ejercicio anterior dimos un ejemplo de cómo se compra una mercadería al contado, ¿no? Pero con la salvedad o con la diferencia de que aquí nosotros, el que compra, va a pagar el IGB. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a gastar sería, aparte de lo que nos cuesta la mercadería, sería agregarle lo que es el IGB. ¿Cuánto es el porcentaje del IGB? 18%. 18%. 18%, profesor. 18%. Muy bien. Entonces, si nosotros nos están vendiendo 10.000 polos a 35 soles más el IGB, ¿no? ¿Cuánto es lo que tendríamos que pagar en total? 413.000. 113. Muy bien. Entonces, del hecho solamente el de la operación, de la compra de un producto, ya sea polos o a lo que se dedica tu empresa, ¿no? Entonces, el asiento contable sería así, ¿no? 60, 40, la 42, ¿no? El destino, la naturaleza, ¿no? Ahí recuerden siempre es muy importante las glosas, ¿no? Las glosas, por la compra, acá por el ingreso de la mercadería al almacén y por acá por el pago de la factura, ¿no? Entonces, una vez comprado la mercadería, 60, 40, la 42, tengo que ingresar esa mercadería a nuestro almacén, ¿no? Igual, se ingresa la mercadería y sale la variación de la mercadería, pero solo por el precio de la mercadería. ¿Ya? Y cuando tenemos que pagar por la factura, por la totalidad de la factura, tiene que ser por la 42 a la 10. Entonces, utilizando el plan contable que vimos anteriormente, la 42 viene a ser cuentas por pagar comerciales, ¿verdad? ¿No? Eso es lo que entra y lo que sale es el dinero que vamos a poder pagarle por esa factura. Entonces, recuerden muy bien que en la contabilidad se rige de la partida doble. Si ustedes toman, por ejemplo, tienen siempre en mente qué entra, qué sale, se le va a hacer más fácil, ¿no? Si compramos mercadería, qué va a entrar, qué va a salir. Si pagamos por la factura de la mercadería, qué va a entrar, qué va a salir. Si compramos mercadería, qué va a entrar, qué va a salir. ¿Ok? Si lo manejan de ese punto, yo creo que ahí se les haría un poco más fácil. ¿Ya? Este es al contado, ¿no? A ver si han podido más o menos captar la idea. Si yo quisiera pagarle a mis trabajadores, ¿qué cuenta emplearía utilizando el plan contable anterior? Sencillo, no me hagas ni naturaleza ni destino, solamente este asiento, el primero. ¿Cuál serían los asientos contables que se utilizan para pagarle a los trabajadores? ¿Quién me da ese asiento contable? Acá no estamos comprando, vamos a pagar. La ¿Cuál es? 41, profesor. La 41 de remuneraciones. Ya, la 41 dice remuneraciones, ¿no? Sí, ya. Y eso es lo que entra, ¿no? Lo que sería el Y debe. también, profesor, podría ser la 10, ¿no? Con la que entra, ¿no? La que tengo que pagar. Claro, entonces sería 41 a la 10, porque entre tus obligaciones y sale el dinero que vas a pagar, ¿no? Y dentro de la 10 está pues en efectivo, en cuentas corrientes y en diferentes otras, ¿no?
Muy bien. Y si yo quisiera comprar si yo quisiera comprar una máquina, un carro, ¿cómo sería la compra ahí? El asiento contable. Sería la 60 y la 33. profesor. La 60, ¿por qué la 60? La 60, ¿qué Porque es una compra. Está bien, pues todo, en realidad todo es una compra. Pero la diferencia es que tú compras una maquinaria, tú compras mercadería, tú compras suministros diversos, esa es la diferencia. En primer lugar, un carro, ¿dónde está? ¿En qué elemento está o en qué cuenta pertenece? Para una empresa, la compra de un carro, ¿qué es? En la 33, activo. La 33. La 33. ¿Por qué la 33? ¿Qué dice la cuenta 33? De inmuebles y maquinarias y equipos. Inmuebles, maquinarias y equipos. ¿Ya? Sí, como tú dices, evidentemente es una compra, ¿no? O sea, es una compra, pero la distribución de qué, o sea, por eso le decía al principio que cada operación que realiza la empresa está codificado y cada uno tiene una partida distinta, ¿no? La mercadería, ¿por qué va con la cuenta 60? Porque en la cuenta 60 se dice compras y el 60 es una mercadería. ¿Qué es la mercadería? Es lo que tú vas a comprar para vender, ¿ya? No como un carro que tú no vas a... Bueno, si te dedicas a la compra de carros y vende carros, sí, ¿no? Pero una empresa compra un carro para su uso, ¿no? Entonces, ese carro, conforme lo vamos usando contablemente, también va perdiendo valor, ¿no? Si ese carro al año, a los 2 años, va perdiendo valor, ¿qué cuenta entraría a esa disminución del valor de un auto, de un equipo, de un inmueble? La 39, profesor, que es la depreciación. La 39, que es depreciación, correcto. Por eso es importante, yo le decía al principio que supieran qué significa cada uno de los ítems, de los enunciados, para que ustedes puedan identificar muy bien las operaciones de la empresa, ¿no? Entonces, seguimos. Eso fue igual, en este caso, el segundo ejemplo era el crédito, ¿no? Acá lo único que varía es la fecha del asiento contable del último donde estás pagando, ¿no? Si el primero hicimos el contado el 14 de marzo, volvemos a hacer los asientos contables y este asiento contable no se realiza hasta que se realiza la factura. Recién el 14 de febrero pagamos, entonces recién podemos hacer este asiento contable. ¿Ya? En este caso, en este tercer ejemplo, era anticipo realizado a proveedores. Como dice el enunciado, si como condición de la compra es necesario dar un pago anticipado para luego, en fecha posterior, recibir la mercadería, la contabilización de ese anticipo sería como si, ¿no? Se emite el 14 de marzo una orden de compra a nuestro proveedor por 10.000 unidades de polo a 35 soles más IGB. Y se nos pide un adelanto del 30%. Mercadería que nos será entregada 10 días después. Entonces, ya no utilizaríamos la cuenta de acá 60, 40 a la 42, ¿no? Porque acá cuando estás comprándolo al crédito, al contado, la mercadería te está ingresando. Acá solamente entraría la cuenta 42, ¿no? Ojo que solamente te están diciendo por el 30%, ¿ya? Las cuentas por pagar sería solamente por el adelanto de los 30%, igualito de los tributos. Te están facturando, te están haciendo una factura, ¿no? Por una orden de compra, por el 30% de adelanto.
que sería 105.000, que eso corresponde al 18%, 18.900, y la totalidad que vas a pagar por ese 30% sería 123.900. ¿Ya? Y la factura al pagar sería por la totalidad de 123.900. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Tienen una duda ahí? Cuando nosotros devolvemos mercaderías, dice, en ocasiones se pudieran producir devoluciones de mercaderías debido a fallas en el producto, cantidades erróneas a la entrega, etc., ¿no? Ante estas circunstancias nos emiten la nota de crédito respectiva que modificará la factura emitida. Del ejemplo realizado, digamos que 2 días después de la compra de 10.000 polos, se devuelven 30 polos para encontrarse fallas en la tela. Los asientos por la contabilización de la nota de crédito sería así, ¿no? Si el 30 polos sería 1.239, ¿ya? Los tributos también sería 189 y las compras serían 1.050. O sea, por esos 30 polos, ¿ya? Vamos a devolver 1.050 soles. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? ¿Me siguen? Sí, profesor. Su audio está apagado. Profesor, no se escucha su audio. Si de nuestro inventario nos están diciendo que estamos devolviendo 30 polos por fallas en la tela, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que también de nuestro inventario también lo tenemos que sacar físicamente, ¿verdad? Una cosa es que nos den la nota de crédito o solicitar esa devolución por esa plata, ¿no? Otra cosa es la salida de esa mercadería física al proveedor, ¿no? Y el asiento contable sería así, 61 a la 20. Que entra la variación de las mercaderías y sale propiamente las mercaderías falladas en este caso. ¿Sí? Todas estas codificaciones se utilizan para este tipo de operaciones. ¿Ok? Y con respecto a las ventas, como lo dijimos hace un ratito, si nosotros vendemos estos 10.000 polos a 35 más IGB, ¿no? Sería de esta forma las cuentas contables. Serían de esta forma las cuentas contables, ¿no? 12, 40 a la 70. Ahora a nosotros nos toca emitir esa factura, ¿no? Entonces, por la emisión de la factura serían estas cuentas contables que nosotros usamos. 413.000, 63.000 por los impuestos y al final la venta va a ser por 350.000. La diferencia entre 413.000 con 63.000. ¿Y qué va a ingresar? Va a ingresar a nosotros el dinero, ¿no? Ingresa el dinero, nosotros sale la factura. Igual de la misma forma al crédito serían los mismos asientos contables, 12, 40 a la 70, pero igual la fecha al momento de ser la 10 a la 12 cambiaría porque es una venta al crédito, ¿no? Nos va a pagar de aquí a 30 días más. Igual de la misma forma cuando hacemos anticipos recibidos de clientes, si como dice el enunciado, si como condición de la venta es necesario exigir al cliente nos dé un pago anticipado para luego en fecha posterior proceder a la entrega total de la mercadería, la contabilización de ese anticipo sería como sigue. Se recibe el 14 de marzo un pedido por la compra de nuestro cliente por 10.000 polos a 35 soles cada uno, más IGB, y se le pide nos dé un adelanto del 30%.
En este caso, nosotros estamos pidiendo un adelanto por 30% del monto. Entonces, ¿se utiliza en la misma asiento contable? No, ya se utiliza otro que es 12, 40 a la misma 12. ¿Ya? ¿Por qué la misma 12? Porque va a ser la misma factura que nosotros vamos a emitir. ¿Ya? Y al final va a ser el ingreso solamente por los 123.900 soles. ¿Sí? Ok. Entonces, recuerden, más adelante vamos a ir viendo operaciones de contabilidad, más variedad de operaciones comunes que realiza una empresa, en el cual ustedes ya van a poder identificar a qué cuentas pertenece cada una de ellas. ¿Ya? Lo importante aquí no es que ustedes sepan realizar operaciones contables, porque ustedes no van a ser los contadores. Lo que se necesita es que ustedes sepan identificar qué pertenece a cada elemento, qué pertenece a cada cuenta, dónde pueden poner una divisionaria para que ustedes puedan saber, ustedes mismos saber las operaciones que realiza una empresa en versión contable. ¿Ya? Porque, ¿para qué me interesa saber los códigos o las cuentas? Porque al final, los estados financieros van a ser presentados por ustedes. Ustedes van a saber, ustedes van a tener que decirle a los dueños, a los accionistas, a los socios, a los propietarios, a quien los contrató, al final, que la cuenta 10, que es dinero en efectivo, tengo tanto, pero vas a tener que decirle por cuenta, ya no por divisionaria ni por nada. La cuenta 10, que es caja y banco, tenemos nosotros en efectivo 5 millones de soles. ¿No? En este mes nos tocó, en este periodo nos tocó, hemos pagado 2 millones de soles de tributos de IGB. ¿No? Ahí vamos a ver la cuenta 41, remuneraciones. En el primer trimestre hemos pagado 100.000 soles. ¿No? Entonces, y ustedes van a tener que especificar, hablar de cada una de cuentas del por qué. ¿Por qué le hemos pagado a Martín 2.000 soles? Se le ha pagado, ¿cuánto ha vendido este señor Martín para que yo le pague 2.000 soles? Te decía el dueño. ¿Ya? Entonces, así se maneja este tema. Ustedes no van a ser contadores, así que no se preocupen con todo el tema de la sesión, pero sí van a tener que saber el tema de qué son cada cuenta, qué significa, qué es la cuenta 70, qué es la cuenta 69, qué es la cuenta 33, porque los estados financieros se representan así. Los papeles de información que ustedes representan, van a presentar, va a ser así. ¿Ya? ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? A ver, ¿quién tiene una duda, una pregunta? Hablen ahora o callen para siempre. Vamos a tomar la lista entonces, ¿ya? Ok,
Coma, Marcañaupa, Presente, profesor. Florian Hernández Milagros, Presente, profesor. Mendoza Escribas Shamir, Presente, profesor. Hacha Guerra Mariana, Presente. Alexandra Vanessa Sarmiento, Álvaro Cuenca Elías, Alvites Torres Gladys Maribel. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ana Cecilia Anchante de la Cruz. Ella no está porque no tiene internet. Ok. Arroyo Yokya Alexander. Presente, profesor. ¿Qué tal, Arroyo? Muy bien, Arroyo, con tus participaciones. Felicito. Asensio Garamendi Juan José. Ábalos Rojas Madaí. Presente, profesor. Barja Medrano Vanessa. Presente, profesor. Bautista Alcahuamán Natalia. Presente, profesor. Buenas noches. Hola. Chiroque Flores Lidia. Presente, profesor. Chumbe Guamán Brenda. Presente, profesor. Cordero Navarrete Jacqueline. Cristóbal Trujillo Ana Cristina. Presente, profesor. Cruces Choque Julio César. Cuevas Aroní Berta Graciela. No tiene internet, pero sí estuvo en su clase. Dueñas Muriel Jordi. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Elisa Lemasca Flores. Presente, profesor. Buenas noches. Félix Miguel Carpio Salazar. Fernández Iberguén Rosinaldo. Flores Marquina Odaliz. Presente, profesor. Jefferson Cajamarca. Presente, profesor. Hernández Donaire Víctor Martín. Presente, profesor. Ahorita se va a cortar el Zoom, creo. Sí. Hernández García Alexandra. Hernández Rosario.